trabajo de cuidado es fundamental para el desarrollo de las sociedades. Es una necesidad universal en todas las etapas de la vida e implica actividades que buscan mejorar la calidad de vida de otras personas, en lo físico, lo emocional y lo económico. Hoy en La Banqueta hablamos de un pilar silencioso en todo el mundo, las mujeres cuidadoras. Aunque muchas veces no se les reconoce y quedan fuera de las cifras oficiales de empleo, su impacto social y económico es enorme. Detrás de cada hogar que funciona, hay mujeres que dedican horas, energía y esfuerzo para cuidar a niños, personas mayores o familiares con discapacidad. ¿Quién consideras que es el encargado de cuidar a los niños, de atender a alguna persona adulta mayor o alguna persona con discapacidad? Pues a los niños por lo regular la mamá, ¿no? Y a los adultos, pues en mi caso, yo soy la que veo por mi mamá. Tengo un hermano, pero pues yo soy la que más estoy con ella. ¿Y por qué consideras que pasa esto? ¿Por qué estos trabajos de cuidados recaen más sobre las mujeres? Pues culturalmente principalmente, ¿no? Que ya es como la mujer se dedica a los niños y el hombre pues a trabajar y a proveer. Ella vive en su casa, pero viene a mi casa a diario, yo le doy de desayunar, de comer, la llevo a hacer sus pagos. Entonces sí es como bastante tiempo. Varios días a la semana tengo que salir con ella, llevarla aquí, allá, al doctor, cosas así. Y pues con la niña es difícil. Casi siempre es la mamá. ¿Y por qué crees que pasa esto? Pues yo creo en lo particular que ya viene pues desde mucho tiempo antes de cómo fueron criando a las generaciones. Ya es costumbre de que las mujeres siempre se les ha asignado ese papel, aunque últimamente pues sí ya se ha visto más hombres involucrados en todo eso, pero sí la mayor parte siguen siendo mujeres. El hombre como que él vive su vida nada más a lo que a él se le vaya presentando y trata de solucionarlo, pero sus cosas de él. Así sean nuestros hermanos, nuestros primos. Es muy eventualmente que vengan y dijeran, pues a ver qué puedo hacer, ¿no? Creo que somos un poquito más responsables. Sí, somos un poquito más empáticas también, entonces pues ayudamos un poquito más con eso. ¿Y tu labor de cuidados en qué consiste? ¿A quién cuidas? Yo me encargo de cuidar a una tía y a una abuela. ¿Qué tipo de cuidados son los que haces? Me decías que estar al pendiente de ella, le tienes que dar medicamentos. Tienen medicamentos, ayudarlas a bañarse, con parte de mi abuela. Básicamente es eso, ayudarle, no sé, si quiere salir o algo, tener que acompañarla porque no se maneja ella sola ya por la calle. Amigos del canal del Congreso, en esta ocasión estamos hablando acerca de los cuidados y para ello nos encontramos con Gracia Alzaga, que es parte del equipo de la Secretaría de las Mujeres. Muchas gracias por aceptar la entrevista. No hay de qué y pues muy feliz de estar aquí. Sí, qué gusto tenerte en este espacio del canal del Congreso para hablar acerca de este tema tan importante y tú como directora de estas políticas de cuidados, platícanos desde las políticas públicas qué significa esto de los cuidados y qué servicios se tienen que dar para realmente garantizar una atención para estas personas, para las mujeres cuidadoras. Pues bueno, para empezar, decir lo más básico del tema de cuidados, que los cuidados son actividades de la vida diaria. Es decir, si ahora las personas que nos están viendo se preguntan qué son los cuidados, piensen en lo que hacen desde que se levantan hasta que se duermen. Seguramente se levantaron, si viven con su pareja, con su mamá, con sus hijos, o sea, es decir, en esta composición familiar tuvieron que desayunar, tuvieron que bañarse. Vamos a pensar en ir a dejar a los hijos, ir a la escuela, ir a trabajar, al mercado, o sea, hacer como una serie de actividades en el día. Y eso, evidentemente, también si dentro de la escuela a lo mejor no se cruza algún problema, entonces te tienes que salir del trabajo y hasta que llegas a tu casa. Entonces, es una serie de actividades que sostienen la vida.
¿Por qué menciono toda esta cadena de actividades? Porque, bueno, principalmente las que se salen del trabajo para ir a ver un problema de sus hijos son las mujeres. Las que hacen toda esta serie de actividades que se levantan, desayunan, le planchan la playera al esposo, van a dejar al hijo, se salen de la escuela, van por la comida y regresan, son las mujeres. Entonces, cuando también está comprobado, pues en esta encuesta del INEGI del Sistema Nacional de Cuidados, que mientras los hombres se levantan y hacen una serie de actividades que también son cuidados, pero tienen más pues esta movilidad de los cuidados reducida a comparación de las mujeres. Entonces, pues finalmente los cuidados son ese proceso de la vida que pues sin ellos no podemos hacer nada. Es decir, tú no te levantas y te vas a trabajar, o es más, no te levantas y te quedas quieto, ¿no? Es decir, esa serie de actividades hacen que la vida funcione y ¿cuál es el objetivo ahora de ponerlo y aterrizar una política pública que finalmente se reconoce como un derecho? Al reconocerlo como un derecho, entonces es cuando el Estado interviene y reconoce que si hay una disparidad en que las mujeres hacen más labor de cuidados que los hombres, pues entonces hay que distribuir los cuidados. Bueno, hemos cuidado a lo largo de la historia de la humanidad. Siempre hemos cuidado. Sin embargo, ha sido un trabajo invisibilizado. Pareciera que todo se hace de manera espontánea, mágica, y sin embargo significa horas y horas y horas de esfuerzo, de dedicación. Es vida dedicada a cuidar a nuestros seres queridos, desde las infancias hasta cuando son personas adultas mayores, si hay un enfermo en casa, si hay una persona con discapacidad. Y lo que eso provoca, lo que ha producido, es un enorme agotamiento de las mujeres y en muchas ocasiones también de muchas niñas que también cuidan. Y yo digo, ha producido pobreza de tiempo propio. No tenemos tiempo propio, no tenemos tiempo libre, porque lo estamos dedicando a una labor, un trabajo fundamental, porque sostenemos la vida y la reproducción de la vida cotidianamente y la reproducción de la fuerza de trabajo, pero tendría que ser compartido. Las mujeres siguen siendo las principales proveedoras de cuidados en todo el mundo. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el 76% del trabajo de cuidados no remunerado lo realizan las mujeres, una contribución equivalente a trillones de dólares al año si se valorara económicamente. En los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, alrededor del 61% de las personas que brindan cuidados de manera informal son mujeres. Digo, estaremos de acuerdo de que nosotros venimos de una época muy trascendental, de que a los hombres nos mandaban a trabajar y a las mujeres en casa. De antemano creo que a través de la historia pues estas cosas se han cambiado. Ya ahorita en la actualidad pues tenemos que estar los dos al igual, porque a nosotros también como hombres, o más bien como género, tenemos que apoyarlas, porque pues no nada más ustedes ahorita, pues para mi manera de ver, pues ya nos rebasaron como género fuerte. ¿El por qué lo digo? Porque ustedes han sido ya ahorita, pues ahí tienes a la presidenta, ¿no? Ya creo que es el único caso que te puedo decir que ya fue rebasado. Entonces ya somos unos iguales. Entonces en este momento tenemos que ayudar a nuestra pareja para que ella también se desarrolle al igual que uno. Si nosotros tenemos un hijo, ya nos dan días para poder cuidarlo, al igual que a ustedes cuando tienen a su bebé. Yo trabajé durante 12 años continuamente, soy abogada, pero en cuanto dejé de trabajar, sí es como que, híjole, ya no puedes comprarte esto, ya no puedes planear el viaje, ya no puedes decir, voy a cambiar mi coche. Tienes que atenerte a lo que tu esposo diga, ¿no? En qué momento se puede. ¿Y cómo consideras que impacta en la vida de la mujer tener que encargarse de los cuidados en lugar de los hombres? Pues en todo, impacta desde el aspecto emocional, físico, porque pues dejas de ir al gimnasio, dejas de preocuparte por comer bien, etcétera, por estar cuidando a los niños, o te olvidas de desayunar porque tienes que darle primero a él. Y yo creo que y aparte, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito laboral, pues uno se queda estancada
Y por ejemplo, él pues sigue creciendo en el ámbito laboral, mientras que pues una ya se quedó como que ahí. Pues por la parte de mi niña y aparte la estoy disfrutando mucho también a mi mamá. O sea, es pesado porque sí me canso demasiado, pero pues sí lo disfruto también. Que tienen como menos tiempo para personal, pues, entonces le dedican más tiempo a otras cosas y se dedican muy poco tiempo. Platícanos qué se está haciendo para poder atender justamente a estas mujeres cuidadoras. Una de las demandas o de las, digo yo, sueños, de las aspiraciones más constantes, intensas de las mujeres es que se comparta. Y en el movimiento feminista de lo que se habla es de las R's, reconocer el valor de los cuidados, repartir, es decir, tiene que repartirse con otros, con el Estado, creando estancias infantiles, escuelas de tiempo completo, estancias de día para personas adultas mayores, estancias para atención también de personas con alguna discapacidad o una enfermedad, y eso sería fundamental. En el caso del Congreso de la Unión se ha ido avanzando, aunque todavía nos falta un trecho enorme por recorrer para garantizar que se libere nuestro tiempo propio y que lo compartamos. Pero en las iniciativas que sí han avanzado está, por ejemplo, la determinación de que quienes en la familia tienen una persona menor de 18 años con una enfermedad terminal tengan licencias parentales, es decir, hombre y mujer en la familia pueden tener la licencia para cuidar. Este es un avance formidable, pero es insuficiente incluso en ese caso, porque quienes pueden tener la licencia para cuidar son quienes tienen seguridad social, quienes están en la informalidad no tienen estas licencias. Y en lo que hemos avanzado más es en la visibilización del valor de los cuidados. Ya el INEGI hace un recuento de cuál es el valor del trabajo de cuidados y el INEGI determinó en la última ocasión que lo contabilizó que el valor de los cuidados en nuestro país, ese trabajo equivale al 26% del Producto Interno Bruto. También hay otras mediciones. La encuesta nacional de uso del tiempo mide cuánto tiempo le dedican hombres, mujeres a su vida laboral, y esto lo que ha detectado es que las mujeres mayoritariamente en más del 70% del tiempo dedican su vida a los cuidados. Entonces se ha avanzado en la medición, se ha avanzado en algunas medidas legislativas estableciendo licencias parentales, pero falta mucho más. Y nuestra iniciativa, la de muchas senadoras, es que se instale, se promueva la creación de un sistema nacional de cuidados. Hay que partir también de que es la primera vez que en un plan de desarrollo se encuentra el objetivo de avanzar hacia una sociedad de cuidados y consolidarla. Esto es muy importante porque si bien los cuidados han estado en la vida de las personas durante un siglo, bueno, más bien desde la existencia de la humanidad, sobre todo pues hay que, a partir de hechos históricos, ¿no? Con la entrada del neoliberalismo, el Estado se aparta y se comienzan a privatizar los servicios. Esto es importante decirlo porque de haber alcanzado los logros de la clase trabajadora, como es la seguridad social, el acceso a la vivienda, a derechos, ¿no? O sea, todo esto, las jornadas laborales, etcétera, pues finalmente con el neoliberalismo se van apartando esos servicios, se van privatizando, y pues el más claro ejemplo que tenemos es la guardería ABC, ¿no? Es un ejemplo de privatización de los servicios que a su vez, pues cuando hay una terciarización, es decir, cuando se comienza a mercantilizar los cuidados, que en este caso pues fueron los cuidados de niños y niñas, pues suceden tragedias. Con la creación de la Secretaría de las Mujeres el 1 de enero del 2025, instalamos el 30 de enero la Mesa Interinstitucional de Cuidados, en donde tanto DIF como la Secretaría de las Mujeres nos sentamos con la secretaria y la titular del DIF para poder ver qué estamos haciendo en materia de cuidados, sentar a las distintas dependencias, IMSS, ISSSTE, es más, hasta el día de hoy te puedo decir que hay dependencias que no estaban sentadas, pero que se sentaron porque en este diagnóstico que hicimos en los trabajos durante el año, fue darnos cuenta que los cuidados están, así como la educación, la vivienda, la seguridad social, los cuidados se encuentran de manera transversal en los derechos. O sea, es decir, cuando tú construyes vivienda para la gente, estás cuidando. Cuando tú construyes más escuelas con un programa pedagógico, entonces estás educando y al mismo tiempo estás cuidando. En México, según la encuesta nacional para el sistema de cuidados,
Existen más de 58 millones de personas susceptibles a recibir este tipo de atención. Esta cifra incluye a personas con discapacidad o dependencia, infancias, adolescencias y adultos mayores. Del total, el 64.5% recibe cuidados de alguien de su propio hogar o de otra vivienda. En 2022, más de 30 millones de personas mayores de 15 años realizaron trabajo de cuidado. De ellas, más del 75% fueron mujeres. En promedio, dedican 38.9 horas semanales a esta labor. Quisiera que nos compartiéramos como son puras mujeres, pero sí que le entrara a los hombres, claro está, porque no nomás el hombre tiene cosas que hacer, la mujer tiene mucho más cosas. Tan solo en nuestro arreglo personal es más complicado para mí al menos que si yo fuera hombre y nomás me baño y me perfumo. Así como cuando en todo caso a lo mejor el hombre sale a trabajar, también siento que labor de una mujer o de una madre más bien es tendría que ser igual de remunerado, porque es a fin de cuentas una labor. Yo siempre he pensado que, por ejemplo, si mi esposo trabaja, pues el dinero es de ambos, ¿no? No es solo de él. Entonces siempre me refiero a como que nuestro dinero, porque yo dejé de trabajar para dedicarme a la niña, pero entonces ahora yo pues dependo 100% de él y sí creo que pues el dinero es de los dos y sí debería de ser como remunerado, porque aparte de lo que, por ejemplo, él me da para el gasto de la casa y todo, pues yo debería percibir algo para mis gastos personales, ¿no? Millones de mujeres prácticamente usan una jornada laboral para atender estos cuidados. Entonces, ¿dónde están, desde tu experiencia, las mayores carencias? ¿En la infraestructura, el presupuesto? Pues mira, una de las principales cosas que hicimos en este primer año fueron proyectos estratégicos de la presidenta, que fue el anexo transversal 31, así como existe el anexo 13, que es el de perspectiva de género, y hay uno que es el anexo 31. El anexo 31, pues ahí identificamos el presupuesto que destina las dependencias a nivel federal en materia de cuidados, tanto en campañas, por ejemplo, las vacunas, eso es una política de cuidados, y entonces es cuánto destina la Secretaría de Salud junto con otras dependencias a las campañas de vacunación, ¿no? Y entonces así podemos realmente más bien, ahí podemos medir cuánto se está destinando a estas políticas de cuidados. Eso es una. La otra es el sistema de información de cuidados, que es una página que se llama cuidados.mujeres.gov.mx, en donde cualquier persona, tanto nosotros como Estado como las personas que requieren algún servicio de cuidados, pueden meterse a esta página y ver de manera georreferencial en dónde están. No sé si ahorita nos paramos aquí, buscamos la página y necesitamos una casa de adulto mayor para el adulto mayor que necesita un espacio, ¿no? Entonces yo puedo ver cuántas casas de adulto mayor se encuentran a mi alrededor. Entonces, ¿por qué te digo que también te sirve a ti, Estado, a mi Estado? Porque si yo veo que hay una necesidad alta de personas que necesitan en este espacio casas de adulto mayor, entonces y si no hay una necesidad de construir una casa de adulto mayor, ¿no? Entonces, eso es parte de una política de cuidados. Ahora, ¿qué es lo más importante de todo esto? Cambiar la visión. Que eso, lo más importante y lo más difícil es eso. ¿Por qué? Porque en este primer año, si bien hubieron muchos avances, el implementar una política de cuidados viene desde encarnar nosotras y nosotros como Estado, que estas políticas de cuidados no se basan únicamente en decir, es un trabajo, hay que remunerarlo, ¿no? Sino más bien reconocer que los cuidados sostienen la vida. Entonces significa que el Estado tiene que garantizar derechos. El Estado tiene que garantizar servicios e infraestructura y no reducirlo, y sobre todo no cambiar esa lógica que se ha impuesto desde muchos espacios de que hay que pagarle a las mujeres para que entonces sea equitativo. Porque entonces reducimos las actividades de la vida diaria a una remuneración económica y a una comercialización, cuando lo que buscamos es la distribución de los cuidados y que el Estado se haga cargo de ellos. El impacto de los cuidados también se refleja en el ámbito laboral. A nivel global, la Organización Internacional del Trabajo ha documentado que más de 600 millones de mujeres están fuera del mercado laboral debido a sus responsabilidades de cuidado. Esto significa que muchas no pueden buscar empleo, capacitarse o crecer profesionalmente. Así, el cuidado, que es esencial para la vida, también se convierte en una barrera para la autonomía económica. ¿Consideras que esta labor de cuidados se tiene que regular o se tiene que atender por parte del gobierno o alguna institución?
sí apoyaría muchísimo que ayudara al gobierno. Creo que han hecho o han tratado de hacer cosas, ¿no? Como por ejemplo las guarderías que pusieron y que luego quitaron. Tal vez eso podría ayudar un poco. Y con respecto a los adultos mayores, sí lo que he notado es que, por ejemplo, no hay casas como que de asistencia para los adultos mayores, como que de fácil acceso. Hicieran una ley que no nomás las mujeres, ellos también. El núcleo familiar debe de entrar parejo, chicos y grandes, con su granito de arena. ¿Para qué? Para que así se facilite el trabajo de unos a los otros. A lo mejor luego le toca a él estar enfermo, al que no quiere ayudar, o al que según, pues nomás viene y visita, pero no se ve tan así gran ayuda, ¿no? Lo que hace falta es que las mujeres y también muchos hombres que estemos en espacios de poder político público, asumamos que esto es una prioridad. Y mi planteamiento es que los cuidados deben ser concebidos, uno, como la política social más importante del siglo XXI en nuestro país, porque los cuidados son una política social que nos abarca a todas y a todos en las distintas etapas de la vida, independientemente de género, de condición económica, social, aunque claro que recae el esfuerzo mayor en las mujeres que tienen menos recursos. Tiene que convertirse en una visión transformada que lo vea como un bien público, los cuidados, porque si no, de otra manera seguirá sobre nuestros hombros, y como yo digo, las mujeres somos el seguro social del país, sobre nuestros hombros recaen todas esas tareas. Entonces hace falta que esta visión de la importancia de los cuidados y de repartir sea una visión compartida por la mayoría de quienes están en la toma de decisiones públicas. Los cuidados no es un tema privado, no es un tema del hogar, no es un tema exclusivo de las mujeres, es un tema de los padres, es un tema de todos los conjuntos de la sociedad, es decir, el entender que los maestros no solo educan, sino que también cuidan, en entender que las policías cuidan, que no solamente están para parar el tránsito, que no, inclusive cambiar esa visión, ¿no? Y empezar a creer y a encarnar que los cambios, no es decir que el cambio viene en casa, pero sí empezar a encarnar todas esas transformaciones culturales que distribuyan los cuidados. Claro, no basta únicamente con infraestructura, no basta únicamente con servicios, sino con realmente hacer cuidados colectivos. En México, el trabajo no remunerado de los hogares, que incluye tareas principalmente de cuidado, representa alrededor del 26% del Producto Interno Bruto, de acuerdo con datos del INEGI. Es decir, si se pagara, equivaldría a más de una cuarta parte de la economía nacional. De manera que para reconocer el derecho a cuidar y a ser cuidado, se planteó el Sistema Nacional de Cuidados. Y también nosotros como sociedad, nosotros como ciudadanos, ¿qué deberíamos de hacer para entender esta parte? Para entender que los cuidados no es una tarea exclusiva de las mujeres, sino de todos. Pues desde las familias, en las familias asumir que lo que ahí sucede cotidianamente no es por magia, sino que si está la alimentación, si está el aseo, la limpieza, la ropa, etcétera, eso requirió un esfuerzo, un trabajo que recae principalmente en las mujeres. Y entonces en las familias también hacer conciencia y también repartir en las familias para que la cultura generalizada en la sociedad vaya cambiando. Me parece que este es un ámbito que vale la pena resaltar porque hay responsabilidades del Estado, y yo digo que hay que construir un estado de bienestar cuidador, un cuidatoriado en la sociedad, pero en las familias es muy importante que transformemos la conciencia desde la casa con nuestros hijos, hijas, nietos, con la pareja, de tal manera que se asuma que si no se hace ese trabajo, entonces no podría funcionar la sociedad. Y ahora que viene el 8 de marzo, hemos estado en el marco del 8 de marzo, hace muy poco tiempo decidimos en el movimiento feminista llamar a que el día 9 de marzo se considerara como un día sin mujeres. ¿Un día sin mujeres en dónde?
tanto en el ámbito público como en la casa, es decir, que no hiciéramos las tareas de cuidados. Bueno, se paralizó todo el país y no fue por una pandemia, no fue por un terremoto, fue porque las mujeres simplemente ese día dijimos, hoy no vamos a realizar labores de cuidado. Y claro que si alguien no tiene el desayuno, la ropa, el aseo, pues no puede salir a tiempo para que se abra el comercio, para que funcione la fábrica, para que el metrobús, el metro estén a tiempo. Y entonces tenemos que tomar medidas para visibilizar que esto es tan importante, que todo mundo debe contribuir en la casa, en la sociedad, en las empresas y en el Estado, los gobiernos. Es empezar por nuestra casa, como enseñarle a nuestros hijos varones que también es parte de su vida o de sus actividades cotidianas, involucrarse, ayudar en esas actividades, tanto yo siento que hacer como labores del hogar. Se pongan a ver la labor que de verdad ellas hacen como madres, porque no es algo fácil, o sea, es muchas tareas, muchos compromisos y mucha labor, y muchas veces, casi nunca de hecho, se les es reconocido esto. Pues creo que el reconocimiento, como ahorita con las cámaras, empezar a transmitirlo más, que la gente se entere más de que pues la gente tiene que cuidar a más personas, tiene que encargarse de alguien más, entonces sí creo que es la forma más correcta de que la gente lo comunique. Debemos también dejar de tener ideas machistas en donde los hombres no deben de participar, ¿no? De que, por ejemplo, en el caso de que decida una cuidar a los hijos, pues también ellos cuando llegan del trabajo, pues también tienen que colaborar, ¿no? Los fines de semana, en el momento que puedan, pues no toda la casa y los hijos son solamente de la mamá. Gracias a mi mamá, a nosotros como familia nos enseñó de que tenemos que tender, tenemos que lavar, tenemos que trapear, tenemos que ver y tenemos que cuidar a nuestros hijos. Yo exhorto a las nuevas generaciones de que seamos un igual y que seamos partícipes como todos, porque en la casa somos dos, el hombre y la mujer. Entonces, si vamos de la mano, llegaremos a ser una muy buena sociedad, y no nosotros, nuestros hijos y los hijos de ellos. Nos falta mucho todavía, leyes, modificación de programas, etcétera, pero estamos comenzando desde la Secretaría de las Mujeres. Acérquense, claro, y pues evidentemente también propongan que no podemos solas. ¿Nos recuerdas la página y las redes para que la gente se pueda acercar? Sí. A las páginas es mujeres.gov.mx y pues las redes es mujeres.gov, ¿no? Sí, según yo, ahí todo es exactamente igual en todos los usernames, y ahí pues lo que estamos haciendo son no nada más temas de cuidado, sino prevención de las violencias. Hay políticas como Tejedoras de la Patria, los centros libres de las mujeres, las abogadas de las mujeres, la línea 079 opción 1. Hay muchas políticas para que se puedan acercar y conocer lo que estamos haciendo como la primera Secretaría de las Mujeres a nivel federal. Veamos que los cuidados sostienen la vida y que requieren que los reconozcamos, que asumamos que son importantes. Y yo digo, el Día de la Madre, en lugar de decir, madrecita, te regalo una licuadora, porque eso es trabajo, digámosle, te voy a regalar el descanso, pero no solo un día, sino todos los días compartamos cuidados. Sin duda, las mujeres cuidadoras realizan una labor fundamental, y aunque muchas veces no reciben sueldo ni reconocimiento, sostienen a las familias y contribuyen de manera decisiva a la economía. Sin políticas que apoyen y reconozcan este trabajo, muchas seguirán enfrentando barreras para participar en el mercado laboral, alcanzar independencia económica y desarrollar su proyecto de vida. Valorar el trabajo de cuidados es avanzar hacia sociedades más justas y equitativas. Les agradezco que nos hayan acompañado en esta emisión de En la Banqueta del Canal del Congreso. Soy Paola Salinas y nos vemos en la próxima.